Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Gracias por acompañarnos, como siempre, desde su lugar de trabajo o desde su casa. Luisa, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, José. Un gusto acompañar a usted y a nuestros televidentes que se conectan con nosotros de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por venir, de verdad. Hoy vamos a hablar de un tema que se desprende de un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se trata que analizaron además si existe o no un gen que determine la homosexualidad. José, claro que sí. Y como siempre, ustedes, nuestros televidentes, pueden participar. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. También nos pueden enviar sus comentarios, preguntas e inquietudes con la etiqueta En Directo Capital. Fácil para aprender todos los días, de lunes a viernes. Acompáñenos. Esto es En Directo. Bueno, y para hablar si existe o no un gen que determine la homosexualidad, hoy en directo nos acompaña Carlos Estrada. Él es médico cirujano con maestría en genética humana de la Universidad del Rosario. Actualmente es director médico de la Unidad de Genética del Laboratorio Colcan. Doctor, mil gracias por acompañarnos y además para resolver estas importantes dudas que tenemos a raíz de este estudio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues antes de profundizar en nuestro tema, les recordamos que también, además, ustedes pueden comunicarse con nosotros, pero vamos a hablar vía telefónica con activistas de la comunidad LGBTI y también con un psicólogo. Este es el contexto. Una investigación publicada por Science, la revista científica más prestigiosa del mundo, reveló un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard, sobre la influencia de los genes en la homosexualidad. Esta es catalogada la investigación más grande sobre el tema, pues analizó a casi 500.000 personas de los Estados Unidos y el Reino Unido. Reveló que no existe un gen determinante en el gusto por personas del mismo sexo, sino que esta conducta puede relacionarse con varios genes. Hoy en directo analizaremos los resultados de este estudio. Bueno, doctor, comencemos entonces a hablar sobre este estudio, sobre este tema. Ya vimos algunos ápices, algunas pinceladas de lo que fue este estudio y a las conclusiones que llegaron. Pero quiero comenzar para entender un poco más el tema de la genética, ¿cuál es la función de los genes en nuestro cuerpo exactamente? Bueno, básicamente un gen es la unidad de la herencia. Toda la información que yo tengo la heredé de papá y mamá durante el momento de la fecundación. Y cada uno de los genes que tenemos nosotros, que aproximadamente son 22.000 genes, se va a encargar de sintetizar específicamente una proteína que tiene una función en el cuerpo y va a actuar en diferentes tejidos y en diferentes órganos. Entonces, eso es lo que se define como un gen. Bueno, usted que es genetista especializado en este tema, explíquenos exactamente cómo fue que se realizó esta investigación, este estudio con estas cerca de 500.000 personas. Bueno, lo que se hace normalmente en un estudio de genética es inicialmente firmar un consentimiento informado donde se le explica a cada uno de los participantes en qué consiste el estudio. Una vez que se firma el consentimiento y se tiene claro qué se va a realizar con su ADN, se toma una muestra de sangre, se extrae el ADN y en el caso del estudio que estamos hablando hoy, lo que se hizo fue analizar completamente el genoma, toda la información genética que tenemos nosotros en nuestros genes y se trató de buscar en esa información de más o menos 470.000 pacientes unos sitios específicos que pudieran asociarse directamente con la homosexualidad. ¿Cómo así sitios específicos que pudieran asociarse con la homosexualidad? Es decir, ¿ya habían determinado algo que iban a encontrar en los genes o qué parte del genoma iban a evaluar? Sí, anteriormente, hacia 1993, ya se habían realizado algunos estudios dirigidos a identificar regiones del genoma asociados con la homosexualidad y se llegó en ese momento a pensar que la homosexualidad se podía localizar en el cromosoma X y que podía ser heredada por línea materna. Lo que se hizo con este estudio fue tratar de verificar si esa información de hace más o menos 25 años era real,
y aparte de eso tratar de localizar en lo que queda del ADN otros sitios, otros genes que pudieran implicar alguna relación directa con la homosexualidad. ¿Cuáles son esas variantes genéticas tal vez que encontraron? Ellos reportan 5 variantes genéticas, asocian directamente 2 con el varón y 1 con la mujer. Las variantes a las que ellos refieren son cambios en las letras. Nosotros normalmente tenemos 4 letras en nuestro ADN, adenina, timina, guanina, citosina, y lo que ellos reportan en el estudio es un cambio de una letra por otra en sitios específicos de 5 cromosomas, que ellos pensaron en su momento tenían alguna relación directa con la homosexualidad. Entendido, pues vamos a seguir profundizando sobre este tema. Queremos también convocarlos a ustedes a que hagan parte de nuestra conversación. Llámenos al 457-8300, extensión 5225, 5226, y también pueden enviar sus preguntas y comentarios con la etiqueta En Directo Capital para todos los que nos están viendo por Periscope y Facebook Live. En las calles le preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre este tema y esto es lo que la gente dice. Nacen, porque pues no es una cuestión de que si se hacen o no, solamente nacen. La comunidad LGBTI no nace, sino se hace. Hay personas que pueden nacer en entornos completamente normales y en el transcurso del tiempo, por situaciones que pasan en su vida o en su familia, pues adquieren ese tipo de comportamiento sin que esto sea una enfermedad de tipo mental o psicológica, sino simplemente una condición del ser humano. Si nacen así, hay estudios y hace poco se ha demostrado que, digamos, hay leones y ciertas especies animales que nacen homosexuales. Entonces yo creo que es algo de cada persona. Yo creo que si nacen así. Ellos se hacen por el entorno, por la sociedad, por la moda, por experimentar cosas nuevas. Bueno, ahí encontramos a un ciudadano que decía que de hecho hay estudios y no lo podemos confirmar en directo, que hay leones que salen, su piel es hereditario, es genético. ¿Eso usted conoce algo de ese tema? Lo que sí quiero dejar claro es que la homosexualidad no es una enfermedad, no es una patología, simplemente es una orientación sexual. Y eso es lo que debemos tener claro, escuchando de pronto los comentarios. No es que yo tenga una enfermedad por ser gay, simplemente es una orientación sexual que hace que el hombre o la mujer tengan una atracción sobre o hacia personas del mismo género. ¿En ese estudio se evaluó tal vez la posibilidad de que esto sea hereditario? Lo que se trató de demostrar es que se podía heredar la homosexualidad. Digamos que ese era como el objetivo directo de el estudio, determinar si era heredado o no. Sin embargo, o sea, si nacía uno con la orientación o si al contrario es por medio de la vivencia de la sociedad, etcétera, que podría uno luego tomar esa diversidad. Sí, señor. Entonces lo que se tiene claro es que esto no se hereda, digamos desde un punto de vista genético. Nosotros podemos heredar algunas condiciones y esas condiciones pueden tener unos patrones definidos de herencia. Sin embargo, hay algunas condiciones que aparecen en nosotros y que tienen que ver básicamente con un factor de riesgo que yo heredo de mis padres, pero que para que aparezca esa condición yo tengo que tener un medio ambiente que favorezca el desarrollo de la condición. Es decir, que es imposible predecir que una persona va a ser de posterior gay o no, homosexual o no. Eso es imposible. Imposible predecirlo. Y el estudio es muy claro. El estudio demuestra que no es posible actualmente, mediante estudios de genomas completos, de estudiar todo el ADN de las personas, determinar si yo voy a ser o no gay. ¿Por qué hablan que no existe un gen, sino que son varios genes los que participan precisamente y los que influyen en la decisión tal vez de la persona ser homosexual? Porque conocemos ya actualmente, basados en muchos estudios que se han hecho con anterioridad, que algunas condiciones no dependen solamente de alteraciones en un único gen, que se llaman enfermedades monogénicas, sino que pueden depender de múltiples genes. Sí. En ese caso, la homosexualidad se cree que podría ser causada por alteraciones en muchos genes, pero hay que sumarle a esas alteraciones en los genes un medio ambiente que favorezca la aparición de la condición como tal. Bueno, pues a esta hora, para ampliar un poco más el tema y escuchar, por supuesto, la versión y la opinión de diferentes grupos sociales, nos conectamos vía telefónica con Marcela Sánchez. Ella es trabajadora social con estudios en asuntos de género, sexualidad y derechos humanos. Experiencia en proyectos de investigación social, incidencia política y movilización comunitaria. Actualmente es directora ejecutiva de Colombia Diversa, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en nuestro país. Marcela, muchas gracias por atendernos a esta hora. ¿Y qué opinión le deja a usted de este estudio? La escuchamos.
Buenas tardes, José Fernando. Bueno, realmente pues sigue sorprendiendo que haya estudios que expliquen los orígenes de la homosexualidad. Siempre es una pregunta que sigue inquietando a la sociedad porque se sigue pensando que no es una condición normal del ser humano y que hay que explicarla. Digamos que no se hacen estudios para identificar cuál es el gen de la heterosexualidad, porque la heterosexualidad no se explica, no hay que explicarla, sino que simplemente se entiende como una condición normal. Yo me preguntaría por qué se hacen estudios, cuál es el objetivo de analizar los orígenes de la homosexualidad, y no más bien entenderla como una condición normal del ser humano, y más bien centrarnos en las consecuencias de la discriminación social contra las personas que son homosexuales, más bien centrar estudios en analizar la violencia o la discriminación. Pero bueno, entiendo que el estudio pues descarta que no existe ningún gen o que no hay ninguna posibilidad de predecir la conducta sexual de una persona, ni siquiera la heterosexualidad por sus genes, sino que depende de múltiples factores. Como ya lo hemos venido diciendo pues durante muchos años, la sexualidad humana depende de muchos factores genéticos, biológicos, ambientales, culturales y sociales que explican, digamos, la multiplicidad de opciones que tiene el ser humano. Esta investigación contó, Marcela, con varias personas de la comunidad LGBTI, científicos de esta comunidad, pero usted dice que cree que tal vez ellos, presionados precisamente por los prejuicios de los ciudadanos, es que llegan a hacer esta investigación. No, yo lo que creo es que, digamos, es respetable que las universidades sacan este tipo de estudios, pero llama la atención que se siga, digamos, investigando las causas de la homosexualidad. O sea, para mí no habría que investigar por qué las personas son homosexuales. O más bien me preguntaría cuál es el uso de esas investigaciones posteriormente, cuál es el uso político de esas investigaciones. Supongamos que la investigación dijera que sí, que efectivamente hay un factor genético predominante o biológico, entonces que si hay gente que no quiera que haya homosexuales, entonces se intervendría en esas... en la genética de las personas para evitar que hubiera homosexuales, o si habla de que la homosexualidad se debe a factores ambientales, sociales y culturales, entonces se sometería a una persona a terapia para que no fuera homosexual. Digamos, yo me pregunto más es por el uso ético de esos resultados de esa investigación y las motivaciones que se tienen para investigar este tipo de temas. Marcela, una pregunta. Decía uno de los genetistas investigadores que participó en este estudio, y abro comillas, espero que la ciencia pueda usarse para educar a la gente un poco más acerca de lo natural y normal que es el comportamiento homosexual. ¿Qué opinión le merece esta frase? Sí, pero imagínate que hubiera dado al contrario. Es decir, en este caso porque se descartó que tenga esa explicación, pero supongamos que hubiera dado al contrario, pues lo que hubiera sucedido es la profundización de prejuicios. Sí. Entonces creo que es ahí donde está mi llamado de atención frente a este tipo de estudios. La heterosexualidad no se estudia. O sea, hagamos estudios para ver por qué las personas resultan siendo heterosexuales. No, porque se asumen que es la norma. Es que asumen que lo natural es precisamente ser heterosexual. Sí, que es normal, que no hay que explicarlo. Es que lo que es normal no se explica. Perfecto, pues Marcela Sánchez, directora de Coordinadora de Derechos Humanos y directora ejecutiva de Colombia Diversa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema con el doctor Carlos Estrada, genetista. Y quiero hablar entonces, ¿esta investigación deja lugar a dudas tal vez o lugar a interpretaciones o es contundente? Al final de cuentas, la investigación lo único que pudo demostrar es que claramente desde el punto de vista genético no existe una relación directa entre la heredabilidad de la homosexualidad y unos genes directamente implicados en la homosexualidad. O sea que lo que se pensaría es que posteriormente, basado ya en información que se logró recolectar de más o menos 500.000 personas, utilizar la información para hacer nuevos estudios ya para tratar de buscar una causa directa a la homosexualidad, teniendo en cuenta, y es uno de los temores que ellos relacionan en la investigación, es que de llegarse a encontrar un gen específico relacionado con la homosexualidad, se podría tomar la homosexualidad como una enfermedad.
y eso es uno de los temores principales y que ellos hacen referencia en la investigación, es que ellos no quieren dar a entender a la población que la homosexualidad es una enfermedad. Perfecto, pues a esta hora también nos acompaña Mayra Alejandra Gómez vía telefónica. Ella es magíster en psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, docente de cursos de profundización y diplomados en sexualidad humana e investigadora en el Sex Lab de la Konrad Lorenz. Muchas gracias por acompañarnos, Mayra, y pues la hemos convocado a usted para hablar precisamente sobre este tema. Entonces, exactamente qué puede estar pasando, cuáles son los factores. Si hablamos, la gente decía, bueno, es que no es natural, lo hablábamos ahorita también con Marcela, que decían es que la homosexualidad no es natural, y bueno, lo que descubren ellos es que tal vez sí, porque no hay un gen que lo prediga. Pero entonces, ¿qué puede estar pasando a nivel social? ¿Cuáles son las condiciones sociales que nos pueden dar una orientación sexual de cada persona? Exactamente qué es lo que nos impulsa. ¿Mayra? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos. Bueno, mira, digamos que primero que todo es importante recalcar y matizar un poco la investigación que se encontró. Realmente la investigación no concluye que no haya ningún tipo de factor genético, sino que a lo mejor hay factores genéticos que pueden explicar la homosexualidad, pero no se encontró tanto así como una relación causal. Es decir, no encontramos un gen específico que pueda explicar totalmente la homosexualidad, pese a que los investigadores concluyen que ciertamente hay factores tanto genéticos como biológicos que pueden estar explicando la conducta. Sin embargo, pues hay distintos tipos de teorías que se han desarrollado pues a lo largo de las investigaciones en sexualidad, y hemos encontrado que pueden haber múltiples factores que explican la conducta homosexual. Entre ellos, pues habrán factores sociales, factores culturales, factores, digamos que de comportamiento y digamos que de conducta como tal. Sin embargo, no hay ninguna investigación que pueda concluir que la homosexualidad esté particularmente explicada por uno de estos factores. Digamos que tenemos que verlo de una manera multidimensional siempre. Me gustaría que usted pudiera explicarme o tal vez conocer su opinión sobre las personas que aseguran que la homosexualidad es una enfermedad. Usted como especialista, como psicóloga, ¿qué puede decir ante esto? No, claramente no, y es un poco peligroso siquiera nombrarlo. La homosexualidad finalmente es un tipo de comportamiento, es un comportamiento que se puede generar en cualquier momento de la vida. Digamos que tengo que también hacer la distinción entre conducta homosexual, que sería si, por ejemplo, yo pese a ser heterosexual, en algún momento tengo una conducta homosexual, eso no pues hace que yo cambie de orientación, y la orientación como tal, que digamos que se ven personas que desde muy pequeños han asumido, digamos que este tipo de atracción. Sin embargo, para que algo sea catalogado como una enfermedad, necesariamente tendría que tener sintomatología negativa asociada. Y no se ha mostrado ningún estudio que haya mostrado que una persona homosexual tenga una serie de sintomatología, al menos psicológica particular. Sin embargo, claramente las personas homosexuales pueden tener algunos trastornos psicológicos, pero es más asociado con la discriminación que se presenta. Trastornos de ansiedad y depresión, pero es más por el estigma y el trato que da la sociedad que por la misma orientación. O sea, más por los prejuicios de la gente. Usted también diariamente atiende, me imagino, a padres de familia que llegan a su consulta preocupados a decir, mire, mi hijo tiene esta orientación sexual. ¿Qué podemos decirle en este momento a esos padres de familia? Nada, pues la información es bastante clara. Necesitamos pues educación sexual tanto para padres como para niños, que por favor se acerquen siempre a sus hijos y les pregunten directamente si tienen una orientación particular o si tienen algo que contar, y en el momento de que los niños o adolescentes se acerquen a ellos a comentarlo, tratarlo de una manera natural. Si un padre se cierra absolutamente pues a cualquier comentario que le vaya a hacer su hijo, el comportamiento no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la relación que tienen los dos. Entonces, esa es una recomendación, y si se sienten totalmente desinformados, que por favor acudan a profesionales de la psicología que estén totalmente especializados para que les ayude a orientar pues todo lo que es este proceso.
ojo ahí, que les ayude a orientar a entender, digamos, que la condición particular, más no que busquen ningún tipo de terapia que trate de corregir, pues algo que evidentemente no se puede corregir y que además puede caer en dilemas éticos, como son las terapias de conversión que llaman, o terapias para curar la homosexualidad, que pues no muestran ninguna evidencia científica y más que todo muestran pues bastantes efectos negativos en las personas. Sí, Mayra Alejandra Gómez, muchas gracias por acompañarnos y por resolvernos algunas dudas que teníamos, psicóloga de la Conrad Lorenz. Una pregunta, ¿qué se puede determinar en una prueba de ADN y qué no en una prueba genética? Bueno, ahorita las pruebas de genética actualmente se están utilizando básicamente para obtener información relacionada con los genes. Ya, como les decía anteriormente, tenemos aproximadamente 22.000 genes, de los cuales 4.700, 5.000 genes están directamente relacionados con una enfermedad y los demás en la actualidad no sabemos exactamente cuál es su función. Entonces, existen estudios encaminados a identificar nuevos genes directamente asociados con algún tipo de enfermedad y existen otros estudios de genética en los que lo que yo busco es hacer una asociación directa entre una enfermedad y un cambio o una mutación, una variante en un gen. Entonces, actualmente existen diferentes enfoques para el estudio de la genética. Muchas gracias, Carlos. A esta hora hacemos contacto con nuestras redes sociales. Para eso está Luisa Barberi. José, hasta ahora muchas personas han participado con este tema tan polémico y nos dicen, Alba Luna en Facebook, ellos no nacen, se hacen, son decisiones que toman por rebeldía. Otra persona nos dice, conozco casos de personas que desde niño muestran su orientación, por lo que pienso que estas personas nacen siendo así por algo de genética. Andrea Camargo en Facebook nos dice, estoy de acuerdo con el doctor Carlos, los genes están ligados a responder al entorno o ambiente en el que se encuentre. Y para terminar, Luz Marina también en Facebook nos dice, no nacen, se hacen. Y ahora tenemos una pregunta para nuestro invitado. Nos dicen, doctor, tengo un hermano gemelo y los dos somos homosexuales. Siempre pensamos que esto tendría algo que ver con la genética. De no ser así, entonces sería una coincidencia. ¿Es esto normal? Ya existen estudios que se han hecho en gemelos monocigotos o dicigotos, en donde se ha visto que puede haber un riesgo mayor de homosexualidad, pero en el cual no se ha definido exactamente si existe algún gen directamente implicado en la aparición de la homosexualidad. También se ha visto, y estudios que se han hecho hace muchos años, que podían mostrar que los homosexuales podían tener algún tipo de herencia desde el punto de vista materno. Hay estudios que han mostrado en diferentes familias, un estudio grande que se hizo más o menos en 110 familias, donde las personas que eran homosexuales heredaban supuestamente la condición por línea materna a través del cromosoma X, y se veía solamente que los primos varones y los tíos varones por la línea materna eran los que presentaban la enfermedad como tal, en ese momento pensando que fuera una enfermedad. Pero no se sabe exactamente hasta el momento si existe una relación directa entre el embarazo gemelar, la aparición de la homosexualidad y una herencia directa que pueda explicar esta situación en la familia. Doctor, según lo que yo le he escuchado sobre este tema de la genética, aún hay mucho por descubrir. Es decir, hacemos cuestiones científicas, ensayos, etcétera, estudios, pero hay muchas cosas que explorar sobre la genética que desconocemos. ¿Es así? Sí, es así. La genética es un campo que está por explorar. Estamos hasta ahora conociendo las bases de la genética. Tenemos muchas cosas por descubrir y lo que estamos tratando de hacer ahorita es explicar algunas condiciones que no sabemos exactamente por qué aparecen o por qué se dan en ciertas poblaciones. Sí. Entonces la genética es un campo que actualmente está en pleno proceso de exploración. Doctor, escucho a uno también que a veces, y lo escucho uno en la calle, realmente no de científicos, pero dicen que las hormonas o la testosterona, los estrógenos o todo esto que le aplican al pollo supuestamente podría estar generando afectaciones en la orientación sexual. ¿Qué tan cierto es eso? Hay estudios que han demostrado que la falta de hormonas no es la causa directa de la homosexualidad. Hay estudios en los que se tomó población homosexual que tenía supuestamente una deficiencia hormonal, se le proporcionó hormona tratando de mejorar lo que es la concentración de la hormona en el paciente y no se vio que el paciente mejorara su homosexualidad. O sea que no hay ninguna relación directa entre una disminución hormonal y la aparición de una condición.
en este caso específicamente de la homosexualidad. Bueno, doctor, en este caso ya se nos ha terminado el tema, pero quiero a manera de conclusión volverle a preguntar y que usted nos pueda hacer una conclusión bien importante sobre este estudio. ¿Existe entonces predisposición genética para uno ser homosexual, para tener una orientación que le guste el mismo sexo? No hay claridad en la actualidad sobre una predisposición heredada a ser homosexual. Lo que sí estamos claros desde el punto de vista genético es que yo puedo tener algún tipo de alteración desde el punto de vista genético que pueda conllevar a la aparición de algunas condiciones y que llamamos nosotros una herencia multifactorial. Pero específicamente que yo pueda en ese momento describir una serie de genes relacionados directamente con la homosexualidad, no la hay. Perfecto, pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Mil gracias también a ustedes por acompañarnos de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde con temas de interés donde aprendemos todos. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram @josefedopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Si se perdió nuestra edición de hoy, es muy fácil revivirla. Ingrese ya mismo al Facebook del Canal Capital. Que tengan una feliz tarde, chao, que estén bien.